Buenos días, alumnos del quinto grado. Hoy, jueves 30 de abril, vamos a desarrollar nuestra sesión número 14 del curso de personal social. Vamos entonces a desarrollar el siguiente tema, que es vivir en democracia. Quiero formularte las siguientes preguntas. ¿Sabes tú qué significa democracia? ¿Qué es democracia? ¿Sabes qué es democracia? A ver, comparte tu respuesta ahí en casa. ¿Qué será la democracia? Bien, de repente yo no sé qué es democracia porque no hemos desarrollado el tema todavía. Y tienes razón, vamos a desarrollarlo el día de hoy. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar. ¿Qué te parece si comenzamos nuestro tema? ¿Estás listo? Bien, entonces comencemos. La democracia, ¿sabes?, es un sistema basado en la libertad de los ciudadanos, el respeto de los derechos humanos y la capacidad del pueblo de manifestar su voluntad a través del sufragio y la participación política. Cuando nosotros hablamos de la libertad, cuando hablamos del respeto, a los derechos humanos, eso es democracia. Cuando a todos nos gusta ser libres, ¿cierto? Y a todos nos gusta expresar lo que pensamos, pero mi expresión tiene que ser con respeto. ¿Con respeto a qué? A los derechos humanos de los demás. Y el pueblo manifiesta una voluntad a través de qué. Por ejemplo, si tenemos que escoger a un presidente, al presidente de un país, entonces el presidente es elegido porque hay democracia en el país. ¿Por qué? Porque el pueblo va y manifiesta su voto, va y lo hace a través de qué? De un sufragio, de votaciones. Y al hacer eso, ¿qué cosa está manifestando? La voluntad. El pueblo dice quién debe de ganar, ¿no? O sea, a través de sus votos. Entonces, esa es democracia. Es un sistema basado en la libertad de los ciudadanos, el respeto a los derechos humanos. ¿Está bien? Bien, continuamos. La democracia tuvo un origen, ¿ya? Tuvo origen. La democracia tuvo orígenes. ¿Te gustaría saber cuáles fueron los orígenes de la democracia? Ya, entonces te lo voy a decir. La democracia se puso en práctica por primera vez en la antigua Grecia, en Grecia, hace casi 2500 años. En Atenas, la principal ciudad griega, los ciudadanos podían elegir a sus gobernantes, acceder a cargos públicos y tomar decisiones relacionadas con el gobierno de la ciudad. Por ello se afirma que la democracia griega era directa. ¿Dónde tuvo su origen la democracia? Nos dice que tuvo su origen en la antigua Grecia. ¿Hace cuántos años? Hace casi ya 2500 años. Dice que en Atenas se podía elegir a sus gobernantes. No solamente escoger a sus gobernantes, sino también podían participar en cargos públicos importantes, ¿no? Que eran cargos relacionados con las decisiones de una ciudad. Entonces, aquí podemos ver, dice que la democracia griega era directa. ¿Está bien? Ahora, las sociedades actuales, hemos hablado en la antigua Grecia. En las sociedades actuales, en cambio, son mucho más complejas y agrupan a una mayor población. Por lo tanto, sería imposible ejercer la democracia directa. En su lugar se han desarrollado democracias representativas o indirectas. En ellas los ciudadanos eligen a sus representantes y les ceden
por un tiempo determinado la posibilidad de decidir y gobernar. En ese tiempo podía ser la democracia directa porque no habían muchas personas, ¿no? Pero ahora es imposible poder aplicar, ¿qué cosa? La democracia directa. Pero sí lo hacemos indirectamente. ¿Por qué? Porque nosotros escogemos a alguien para que nos represente. ¿Y cómo lo hacemos? Esta persona que nos va a representar tiene que ser elegida por un grupo por los ciudadanos. Y no es para siempre, sino es por un tiempo determinado. Ya sabemos que el tiempo que gobierna el presidente en un país es un tiempo determinado, no es para toda la vida, ¿no? Entonces, por eso es una representación indirecta, es una democracia indirecta por la cantidad de la población. Vamos a ver la democracia en el tiempo. ¿Cómo fue la democracia en el tiempo? Y vamos a comenzar con la antigua Roma. Se puso en marcha una forma de organización llamada república, que separó las funciones de gobierno, que era un grupo redactaba las leyes, mientras que otro se encargaba de ponerlas en práctica. Entonces, en la antigua Roma comenzó de esta manera la democracia. Ya la democracia, cuando comenzó la república. Y ahí en la república se separan las funciones del gobierno, porque un grupo redactaba las leyes y el otro grupo las ponía en práctica, las ejecutaba. Entonces ahí vemos la democracia en la antigua Roma. Vamos a ver qué pasó en el siglo XVII. En Inglaterra se establecieron límites al poder. Mira, límites al poder. Recuerda que la democracia era libertad. Pero acá se establecieron límites al poder del rey y se reconoció la libertad de expresión. Antes el rey decidía todo, pero cuando comenzó la democracia, comenzó a haber libertad de expresión. ¿Qué es libertad de expresión? Expresar tu opinión. Si algo no te gusta, tú expresas tu opinión, pero con respeto, no te olvides, ¿no? O si te gusta algo, pues también tú expresas tu opinión. Entonces, con respeto. Desde entonces, el Parlamento pudo manifestar su oposición y cuestionar las decisiones del monarca. Entonces, acá ya no, el poder no estaba con la monarquía, sino acá el Parlamento también podía opinar, decidir, ¿no? Y por eso dice que el Parlamento fue la oposición y el Parlamento podía cuestionar si la monarquía no estaba decidiendo por algo bueno, ¿no? Era la oposición. Bien. Vamos a ver qué pasó en el siglo XVIII. Hemos visto primero en Roma, después lo hemos visto en Inglaterra. Ahora vamos a ver qué pasó en Europa. En Europa, los intelectuales plantearon que el pueblo tenía derecho a elegir a sus gobernantes y vigilar que cumplieran su labor. Imagínate, ya a partir del siglo XVIII, ya comenzaron a pensar de otra manera. Y los intelectuales, gente preparada, ellos plantearon o dijeron que el pueblo ya tiene derecho a poder escoger a sus gobernantes y que también podrían ver si esos gobernantes cumplen con su labor. Esto fue en el siglo XVIII, ¿en dónde? En Europa. ¿Qué pasó en los siglos XIX y XX? Se amplió la participación de las personas en el mundo. Se reconoció que todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales ante la ley. Cuando hablamos, y acá está el ciudadano y la ciudadana, son iguales ante la ley y pueden elegir y ser elegidos. Obviamente acá ya una mujer podría acceder a un cargo público.
Anteriormente no se podía hacer. Por eso en el siglo XIX y en el siglo XX ya se amplió esta participación ya de las personas en el mundo. ¿Te das cuenta? Bien. Vamos a ver ahora las características de un Estado democrático. ¿Cómo saber si un Estado o un país vive la democracia? ¿Qué características se observan? Un Estado es democrático cuando cumple las siguientes características. La primera característica, a ver, acá que observamos nuestro palacio de gobierno, ¿no? Cuando hay periodicidad de los cargos, es por periodos. Los cargos públicos no son perpetuos. Cuando hablamos de perpetuos, no es para toda la vida. Se renuevan cada cierto tiempo. Y esto es verdad. Un presidente no reina 30, 40 o perpetuo, es siempre. Sino tiene un tiempo de gobierno y después se renueva ese cargo. Por eso es periodicidad de los cargos. También, otra característica para saber si un Estado es democrático es si la responsabilidad de los actores de gobierno. La ley obliga a las autoridades a actuar honestamente. En la actualidad a veces es muy difícil ver eso, ¿no? Porque muchos no están actuando con honestidad. Pero si tú tienes que ser responsable y demostrar que eres honesto. Esa es otra característica si un Estado es democrático. También se tiene que dar la división de poderes. Una sola persona no puede ejercer todos los poderes. Evita que una o más personas tengan el control total del poder. Por eso acá en un país democrático es el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces es la división de poderes y que ambos tienen un propósito, el bien del Estado o de un país, ¿no? También vigencia de la Constitución. Regula y norma el funcionamiento del Estado. En la Constitución encontramos todos los derechos y deberes, ¿no? Entonces tiene que haber vigencia. ¿Por qué? Porque ahí en la Constitución podemos encontrar las normas y el funcionamiento del Estado, ¿no? Y también elecciones de cargos públicos. El pueblo elige a las autoridades a través del sufragio y eso ya lo sabemos. Si no existe esto en un país, no hay democracia. Y ahorita, a ver, te hago una pregunta. ¿Qué país no está practicando la democracia? A ver, piénsalo ahí en casa. ¿Qué país no está practicando la democracia? Muy bien. Yo sé lo que has dicho y ese es el país que no se practica, es la democracia. Bien, continuamos. La democracia debe ser un estilo de vida. Debe ser un estilo de vida. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar que los ciudadanos vivan de manera democrática. El Estado debe reforzar, debe respaldar esto, que siempre nosotros debemos de vivir en democracia. Ello implica poner en práctica actitudes como las siguientes. Por ejemplo, si en el aula de clases se tiene que decidir, a ver, ¿qué puede ser un ejemplo práctico? El color de polos para las Olimpiadas. ¿Cómo se practicaría la democracia ahí? Preguntándoles a todos, ¿no? ¿Qué color les gusta? Y el color que es más, y lo hacemos a través de un voto. Puede ser oral, te puedo preguntar o podría decirte que escribas en un papelito el color que te gusta y el color que saca mayor cantidad de votos es el color que gana. Entonces podríamos decir que en el aula se practicaría la democracia de esa manera. ¿Qué características entonces, qué actitudes implica la democracia como estilo de vida? El primero es respetar. ¿Qué cosas se debe respetar? Los derechos de los demás y exigir que respeten los nuestros. Tú no puedes decir respeta mis derechos si tú no los respetas el derecho de los demás. Es mutuo. Tú respetas para que te respete. Tú quieres respeto, entonces respeta. Entonces esa es una de las actitudes. Después cumplir con tu responsabilidad, con tus tareas. Eso también es una actitud
de que tú demuestras que tienes la democracia como estilo de vida. Ser responsable con las tareas. No es necesario que cada rato te estén diciendo lo que tú ya sabes que tienes que hacer. Entonces, ser responsable, cumplir con responsabilidad nuestras tareas, otra actitud. Cooperar con el desarrollo de nuestra comunidad, ¿no? Cooperar. ¿De qué manera? A ver, se malogró algo, entonces, ¿qué hacemos, vecinos? Hay que ver la forma de dar solución. Entonces, yo colaboro para dar solución a algún problema en mi comunidad. Entonces, cuando tú desarrollas, cooperas, estás teniendo la democracia como estilo de vida. También velar por una auténtica igualdad en la que todos tengan las mismas oportunidades. Y esto es importante, ¿no? Si tú eres un niño responsable, una niña responsable, puedes asumir responsabilidades, puedes tener las mismas oportunidades. Antiguamente no se les daba esa oportunidad a las mujeres y solamente se les daba al varón. Pero en la actualidad vemos que tanto las mujeres como los varones pueden asumir diferentes puestos, ¿no? Puestos en una fábrica, en una compañía, si eres responsable, eres honesto. Por eso dice velar por una auténtica igualdad. También ejercer nuestra libertad cumpliendo nuestros deberes y respetando el orden público. Eres libre, pero el hecho de ser libre no impide que tú puedas cumplir con tus deberes y respetar el orden público. Bien, entonces ahora te voy a pedir que puedas observar el siguiente video que resume nuestra clase del día de hoy. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las ideas más bellas y revolucionarias que ha creado el hombre. Hoy vamos a conocer la democracia. La democracia consiste en la idea de que los ciudadanos de un país participen en la elección de quién les va a gobernar y en la toma de las decisiones políticas de ese gobierno. Esto se hace usando el derecho al voto cuando somos mayores de edad. Pero la democracia no siempre fue así y ha recorrido un largo camino antes de llegar a ser como la conocemos hoy. Vamos a viajar al pasado para ver cómo empezó todo. El nacimiento de la democracia. La palabra democracia proviene del griego y significa el poder del pueblo. Es una idea que fue inventada hace muchísimo tiempo por los ciudadanos de Atenas, una ciudad de la antigua Grecia. Consistía en un sistema de gobierno en el que las decisiones eran discutidas y decididas por una asamblea de ciudadanos. Los miembros de la asamblea eran elegidos por sorteo y las decisiones se elegían por mayoría de votos a favor. Eso sí, ni las mujeres ni los esclavos podían votar, no tenían ningún derecho. Algún tiempo después, las ideas democráticas de los griegos viajaron a Roma, donde empezaron a aprobar leyes y a elegir a sus gobernantes mediante asambleas de ciudadanos. Aunque para ser miembro de esas asambleas tenías que ser rico, noble y muy poderoso, el pueblo aún no podía decidir. Aún no era una auténtica democracia. En la Edad Media, la democracia no existió. Los reyes y los nobles eran los que decidían todo. Se comportaban como verdaderos tiranos, como dictadores a los que no les importaba nada cómo vivía el pueblo. Hasta que a finales del siglo XVIII estalló la Revolución Francesa. En 1789, el pueblo francés se enfrentó y derrotó a la monarquía absolutista. A partir de ese momento, empezaron a establecerse en Francia los primeros principios realmente democráticos.
especialmente al idear el derecho al sufragio universal, es decir, el derecho de cualquier ciudadano, ya fuera rico o pobre, para votar y poder participar en la elección de sus gobernantes. Aunque lo de universal no era cierto, ya que por aquel entonces las mujeres aún no podían votar. Más adelante, la democracia viajó a otros muchos países, donde también se estableció como sistema de gobierno. Pero por desgracia, han existido y siguen existiendo diferencias y desigualdades entre las personas. Las mujeres, por ejemplo, no pudieron votar en muchos países hasta el siglo XX, y algunas razas, como la negra, eran y siguen siendo consideradas como ciudadanos de segunda en muchos lugares del mundo. La democracia aún tiene que perfeccionarse. Bueno, ya hemos conocido la historia de la democracia y hemos aprendido que busca el bien común y se basa en el respeto a los demás, en la igualdad entre las personas independientemente de si son hombres o mujeres, ricos o pobres, blancos o negros. Todo el mundo tiene los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, y hay que respetar las normas y las leyes escritas en la Constitución. Esto es la democracia, y a nosotros en Happy Learning nos encanta. Creemos en el respeto y en la solidaridad, y pensamos que nadie es superior a nadie. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis. Bien, entonces hemos reforzado nuestro tema del día de hoy. ¿Qué piensas tú? ¿En casa se practica la democracia? Yo creo que sí. En el colegio se practica la democracia también a través de diferentes situaciones, ¿no? Es importante la democracia, entonces vamos a practicarla de ahora en adelante, ¿no? Ya sabemos qué es una democracia. Bien, entonces con este tema hemos terminado nuestras clases por esta semana. Como puedes haberte dado cuenta, no hay tareas este día, ¿no? Porque como mañana es feriado, es importante que puedas también pasar más tiempo con tu familia, conversando y hablando qué te parece de los temas que hemos aprendido en esta semana. Bien, de verdad, me da mucha alegría el poder estar contigo en las diferentes clases. Que Dios te bendiga mucho, hay que seguir orando y cuidándonos, porque Dios nos ama. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.